Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Chalco. Una iglesia viva y súper divertida. Nuestra misión como iglesia es adorar a Dios y amar a las personas. Esperamos que hayas pasado felices fiestas en compañía de tu familia y que disfrutes este primer servicio del año. El grupo de Interci Jóvenes deseamos un feliz y bendecido 2021. Bienvenidos. Bienvenido. ¡Bienvenidos! Un, dos.
Buenos días, hermanos, es para mí un gusto el poder saludarte en esta mañana de domingo y quiero invitarte a que me acompañes a dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a leer juntos el Salmo 82. Si lo tienes, vamos a leerlo junto y dice: amonestación contra los juicios injustos. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra.
Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Quiero compartirte una pequeña reflexión acerca de este salmo que acabamos de leer. Podemos ver en el versículo 1 que dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Nos menciona ahí la palabra dioses, ¿verdad? Con D minúscula. En esta porción de la Biblia nos habla o hace referencia a jueces humanos, ¿verdad? Personas que en ese momento tenían autoridad. Y Dios los estaba juzgando y estaba recordándoles que se habían desviado, ¿verdad? Los había encontrado injustos. Les mencionaba que habían dejado de hacer lo que se les había encomendado, ¿verdad? La autoridad que Dios les había dado para hacer juicio, para juzgar, la estaban olvidando y la habían desviado, ¿verdad? Les dice en el versículo 3 y 4, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Recordemos que Dios pone a las autoridades, ¿verdad? Romanos 13 nos enseña que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Así pasaba con estos jueces, ¿verdad? Dios les había encargado una tarea de hacer juicio, de hacer justicia, pero se habían desviado. Estaban siendo corruptos, ¿verdad? Y sabemos que cuando una autoridad es corrupta, afecta a más personas, afecta a su entorno. Lo dice el versículo 5, ¿verdad? No saben, no entienden, andan en tinieblas, ¿verdad? Están cegados, están yéndose por otras cosas, dice, y tiemblan todos los cimientos de la tierra. Como te decía hace un rato, cuando una autoridad no está haciendo su trabajo, no está haciendo lo que se le ha encomendado, afecta, ¿verdad? Afecta a una nación, afecta a un grupo de gente, afecta a una familia. Y tal vez tú y yo podemos pensar, bueno, pero eso es en cuanto a nuestras autoridades, ¿verdad? En cuanto a los jueces, en cuanto a algún gobernante, etc. Pero tú y yo tenemos cierta autoridad en nuestra vida. Dios nos ha dado autoridad, ¿verdad? En nuestra vida. Tal vez tú tienes autoridad sobre tu familia, sobre tus hijos, en el trabajo, ¿verdad? A lo mejor tienes cierta autoridad. Y yo te pregunto, ¿estás siendo justo? ¿Estás cumpliendo con lo que te ha sido encomendado? ¿O también te has desviado, ¿verdad? Y estás afectando a lo mejor a otras personas por no estar haciendo lo que te corresponde a ti. Tal vez la autoridad la podemos desviar, ¿verdad? A veces a sentirnos más, a poder crecernos, ¿verdad? Y dice el versículo 7, dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Dios les estaba recordando a los jueces, tienen autoridad, pero no es porque sean más que otros, ¿verdad? Sino tienen autoridad para ser justos, para hacer justicia, ¿verdad? Para ayudar a otros. Les decía, recuerden que también ustedes en algún momento darán cuentas, ¿verdad? En algún momento también estarán en juicio. Así tú y yo, en algún momento Dios nos llamará a juicio y nos preguntará qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? ¿Qué hiciste con esa autoridad que te di? ¿Qué hiciste con la autoridad que te di sobre tu familia, sobre tus empleados, sobre algún ministerio en la iglesia? ¿Qué hiciste tú con esa autoridad? Entonces yo te animo, ¿verdad?, a ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a ejercerlo y a darle la honra, a glorificar a Dios con la autoridad que Él nos ha dado. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias por permitirnos leer tu palabra, Señor, gracias por recordarnos las tareas que tú nos has dado, recordarnos que a cada uno de nosotros nos ha sido entregada autoridad, Señor, autoridad sobre algunas personas, sobre nuestra familia, y ayúdanos a ser justos, Dios, a no desviarnos, a no hacernos, ¿verdad?, también de la vista gorda con ciertas cosas y ser justos, Dios. Ayúdanos a recordar también que toda autoridad es puesta por ti y por algo lo permites también. Ayúdanos a ser fieles, a honrarte, a glorificarte con esa autoridad, con esa tarea que tú nos has dado, Dios. Nos ponemos en tus manos, permítenos seguir disfrutando de este servicio, de las alabanzas y sobre todo pon nuestros oídos, nuestro corazón atento a lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Si tienes entre 10 y 15 años de edad, El grupo de intermedios tiene una invitación para ti. Te esperamos todos los sábados a las 4:15. A nuestras reuniones de Zoom, donde te divertirás y aprenderás con nosotros. Contáctanos por Facebook dándole like a nuestra página para que puedas conocer el ID de la reunión. No te lo puedes perder. ¡esperamos! Ya dilo, ya. Pero otra vez. Ya. Que no besas. Lo va a cortar ya. Córrele. No te lo puedes esperar. Perder. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me hace esperar.
Oiga, está brotando. Oiga, esto sobrevivirá, ¿eh? Sí, porque la raíz es fuerte. Igual que tú, Daniel-san. Adentro tienes raíz fuerte. Nada necesitas para crecer excepto lo que hay dentro de ti. ¿Entiendes? El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Todos somos aprendices. Sí, estamos revisando la primera carta de Pablo a Timoteo, en donde Pablo le da una serie de instrucciones de cómo poder corregir algunos errores que se estaban dando dentro de la iglesia de Éfeso, pero también algunas cuestiones que necesitan tener los hermanos y también los pastores y los líderes. Y el día de hoy vamos a ver las características de un líder cristiano, primera parte. El día de hoy vamos a hablar sobre los pastores, sobre los ministros, quienes están al frente de una iglesia, y quiero que el día de hoy me acompañes a primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1, y dice la Biblia así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Creo que cuando dice aquí la frase palabra fiel, es una frase que no se encuentra más que 5 veces en la Biblia y que también se puede traducir como palabra verdadera. Es decir, esto es, los chavos dirían, esta es la neta del planeta, ¿verdad? O podríamos decir, esto es realmente donde hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Si alguno anhela obispado. La palabra obispado es una palabra en la cual significa alguien que está observando, alguien que está cuidando, o en otras palabras, un supervisor, alguien que supervisa a través de la observación cómo se llevan a cabo algunas cosas, lo que se está haciendo en algunas otras, y tiene que ver con el pastor. También en la Biblia vamos a encontrar que la palabra pastor se utiliza para aquella persona que tiene una manera o un método para conducir a las ovejas, y lo vamos a ver en diferentes cartas. También podemos encontrar la palabra anciano, y esta tiene una connotación de carácter, madurez. No se refiere a una persona que ya es adulto mayor de días, ¿verdad? Y está ahí con bastoncito. No, es alguien que tiene un carácter, que tiene una madurez espiritual para poder guiar y ser un instrumento de parte de Dios para guiar a una iglesia. Y son las 3 palabras que podemos nosotros ver aquí en la Biblia y que significan pastor, anciano u obispo, ¿verdad? En el caso de obispo está hablando de la función de supervisar, de cuidar. Y algo muy interesante que vemos en este pasaje es si alguno anhela obispado. Bueno, anhelar, creo que la Biblia es muy clara al decir que es algo legítimo, que es algo bueno. O sea que si alguien quiere ser pastor, es algo loable. No hay ningún problema con eso, uno puede serlo. El problema, ¿sabes cuándo surge? Cuando alguien quiere ser pastor para buscar y ser reconocimiento, tener reconocimiento dentro de la iglesia por las personas, y que no está buscando agradar a Dios. Porque el obispo tiene que estar entregado totalmente a Dios, a su obra, y es un compromiso que se hace con Dios, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, porque hay personas que pueden anhelar el pastorado sin ni siquiera preguntar a Dios, y que solamente buscan sacar provecho, ¿verdad? Sacar provecho para satisfacer su propio ego. Y bueno, ya que estamos aquí, pues el día de hoy vamos a ver estas características que debe tener un pastor. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que debemos observar como creyentes
en los pastores. Son características que son muy importantes y que debemos ejercitarlas. Luego dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra buena obra tiene que ver con acciones, trabajar. Cuando alguien está al frente de una iglesia, tiene que ser alguien que trabaja fuerte, duro. Es un líder que pone el ejemplo con lo que hace. Es alguien que se arremanga, ¿verdad? Las mangas de la camisa y se pone a chambear, se pone el overol, se pone a trabajar para Dios en el momento que Dios lo requiera y en el momento que también la iglesia lo requiera. Y la grandeza de un líder cristiano siempre se va a ver en servir a Dios y también servir a otros, y no por manipular ni buscar que le sirvan. Y creo que un pastor debe de tener siempre eso en mente, el servir a otros. Y eso lo aprendimos de nuestro Señor Jesucristo cuando Él lavó los pies de los discípulos. Y nosotros tenemos que tener siempre eso, servir a Dios y servir a otros, trabajar duro. Entonces es importante que lo tengamos en mente esto. Vamos a ver en el versículo 2 y vamos a comenzar a ver las áreas en las que los pastores debemos de trabajar. Yo diría que es nuestro escáner para ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestro pastorado. Yo en la Biblia encuentro muchos escáneres donde podemos pasar nuestra vida y ahí podemos ver cómo está nuestra espiritualidad. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 podemos ver ahí cómo está nuestra espiritualidad como cristianos. Inclusive en 1 Corintios capítulo 13 también podemos ver ahí el escáner del amor, ¿verdad? Conforme a lo que es el verdadero amor. Y bueno, creo que el día de hoy vamos a ver el escáner por el cual pastores, diáconos, y no solamente los pastores y diáconos, sino también los líderes. Y tal vez algunos van a decir, bueno, pues ahí se ven, ¿verdad? Ahí eso es para los pastores, líderes. No, es para todos los cristianos, porque nosotros como cristianos vamos a influenciar a alguien, y ese alguien hay que ganarlo para Cristo Jesús. Entonces, esto se aplica para todos, obviamente, principalmente para los pastores, y es nuestro escáner, y que creo que debemos pasarnos constantemente por este escáner para ver cómo está nuestra vida espiritual. Dice el versículo 2 así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, pero es necesario. O sea, tú puedes anhelarlo, puedes hacerlo, pero es necesario cumplir estas cosas, no es opcional. Todos los que aspiran a ser pastores tienen que cumplir esto, y obviamente el que nos va a dar el nombramiento es Dios. Ya lo vimos en los pasajes anteriores, el llamado Dios es el que nos los da para ser pastores, pero nosotros tenemos que desarrollar estas características, estas cualidades de carácter para ser un hombre de Dios, o también, ¿por qué no?, una mujer de Dios, ¿verdad?, en donde podemos ser herramientas de parte de Dios. Dice la palabra así: pero es necesario que el obispo, o sea, el supervisor, el que cuida, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí la primera palabra que tenemos que parar es irreprensible. Irreprensible no significa el no estar en pecado. Todos somos pecadores, somos imperfectos. No se malentienda que el ser irreprensible tiene que ver con perfección y que es alguien que no se equivoca. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, ahí podemos ver lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Si tú escuchas un pastor o alguien que se cree perfecto y que nunca peca y que nunca se equivoca, ese pastor es un mentiroso. Todos somos pecadores.
Lo padre de esto es que hay solución a nuestro pecado. Y dice aquí el versículo 9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un pastor debe de buscar la presencia de Dios y debe de estar pensando siempre en cómo vive su vida. Y yo lo que hago siempre es decirle: Dios, muéstrame si hay algo que hice y que no te agrada, muéstramelo. Y créeme lo que Dios siempre se encarga de mostrarme las cosas que no he hecho bien. Y bueno, sí es importante esa parte. Y aquí lo dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El ser irreprensibles es vivir de tal manera que la gente a nuestro alrededor, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, no pueda acusarnos de manera justa. Es decir, que podamos vivir con una vida abierta, una vida sin secretos, sin ningún problema, ¿verdad? A mí me pasó hace tiempo que alguien me quiso extorsionar y me dijo: oye, aquí tenemos las fotos de una damita y no sé qué. ¿Se pueden imaginar si yo anduviera por otro lado buscando a otra mujer? Híjoles, saldrían cosas ahí, pero realmente no tengo nada que esconder. Tengo que ser irreprensible. Entonces, ¿para quiénes debemos de ser irreprensibles? Debemos ser irreprensibles, número 1, para nuestro Señor. En Colosenses 1, 21, 23 lo podemos ver. En segundo lugar, debemos de ser irreprensibles ante los hermanos, ante la congregación, ¿verdad? Tenemos que ser un ejemplo y que cuando nos equivoquemos podamos decir: me equivoqué, ¿verdad? Y enmendar la situación, enfrentarla, enmendarla y seguir adelante, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 2:10. En tercer lugar, es ser irreprensible ante la gente allá afuera. Filipenses 2, del 14 al 16, así nos los enseña. Tenemos que estar bien con los de afuera, ¿verdad? Necesitamos hacerlo. Luego dice: marido de una sola mujer. Híjoles, aquí está hablando, mira, hay algunos que utilizan este pasaje para decir: no, un pastor debe de estar siempre casado. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Pero creo que un hombre que está casado debe de ser marido de una sola mujer, pero también aquel que no es casado debe de aprender de este principio para guardarse tanto aquí en la mente como en el corazón, y no solamente en la mente y en el corazón, sino también físicamente para su esposa, porque tarde que temprano Dios, créemelo, te dará una esposa, porque no es bueno que el hombre esté solo, así dice la Biblia. Pero hablando de este contexto, de este pasaje, dice: marido de una sola mujer. Aquí el principio es una total devoción hacia nuestra compañera de vida, nuestra esposa. Y queremos saber cómo debemos conducirnos con nuestras esposas, cómo debemos amarla. Bueno, pues puedes ir a Efesios capítulo 5, del versículo 21 al 27. Ahí puedes ver cómo un hombre de Dios, una cabeza de hogar, debe de conducirse, cómo debe de amar a su esposa. Entonces, este pasaje habla en donde yo debo de tener mi pensamiento, debo de tener mi corazón y mi físico, todo concentrado en mi esposa. No tengo que estar volteando a ver a alguien que no sea mi esposa. No tengo que estar husmeando en las páginas para ver pornografía. No. O sea, debo de guardarle respeto a mi esposa. Sobrio. Versículo 2 dice: sobrio en este contexto quiere decir que debemos de estar alertas, vigilantes. Es lo que debe de hacer un hombre que está al frente de una iglesia. Debe de ser sobrio. Hay que cuidar, tanto físicamente como espiritualmente tenemos que cuidarnos, porque dice en 1 de Pedro 5:8, lo recordarás: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y a los primeros que siempre va a buscar devorar
es a los pastores. El orgullo, la vanagloria de la vida. Él va a buscar la manera de cómo sutilmente hacer que nos olvidemos de Dios, de las personas, y que busquemos solamente satisfacer nuestro corazón egocéntrico. Y no, los pastores tenemos que estar sobrios, velando, cuidando, poniéndonos la armadura de Dios. ¿Te acuerdas? Ahí en Efesios 6 dice que debemos de tener toda la armadura de Dios para poder resistir, ¿verdad? Tenemos que ser sobrios para resistir los días malos, los días difíciles. Y a eso se refiere ser sobrio. Prudente. Prudente tiene que ver con ser una persona que tiene un equilibrio en su vida, con lo que piensa, con sus emociones, en todas las áreas que tiene en su vida. Debe ser una persona sensible ante las circunstancias, hacia las personas, ¿verdad? Uno debe de estar observando y a veces en ciertos lugares uno debe de hablar, a veces uno debe de callar. Por ejemplo, en un velorio, pues yo no me voy a poner a contar chistes, ¿verdad? No lo voy a hacer. Por ejemplo, no sé, no en todo tiempo voy a estar serio, también necesito reír un poco. El punto aquí es simplemente ser equilibrado, balanceado con mis emociones, con mi mente, lo que pienso, lo que digo, y bueno, eso es parte de ser prudente. Luego dice decoroso, el deber ser. ¿Cómo debe de ser una persona decorosa? Ya lo vimos con las mujeres la vez pasada, pero aquí el pastor debe de ser una persona decente, una persona que es armoniosa, que es ordenada en su vida, en su pensamiento, en sus actividades, ¿verdad? Es alguien que también debe de poner el ejemplo en su manera de ser, de vestir. Bueno, ya lo platicamos la semana pasada. Luego dice hospedador. El ser hospedador, aquí podemos entender esto. Es ser sensible a las necesidades de otros y estar dispuestos a dejar que Dios use todo lo que Él nos ha dado para ayudar a otros, ¿verdad? Es donde yo tengo que estar dispuesto a abrir mi casa si Dios la requiere y decirle: Dios, aquí está mi casa. Dios, aquí está mi carro, ¿verdad? Es inclusive ser hospedador dentro de la iglesia, donde tengo que hacer sentir y que experimenten los misioneros, los pastores, pues que están en casa, inclusive personas nuevas que también se sientan en casa, donde podamos saludarlos, podamos estar con ellos un rato, ¿verdad? Y que podamos ser hospedadores, que se sientan que cuando la gente viene a la iglesia son parte. A veces, desafortunadamente, hay pastores en los que pues simplemente no le hablan a la gente, son inalcanzables, tienen guaruras, inclusive algunos. No, un pastor siempre debe ser un buen anfitrión, alguien que está dispuesto a ser usado por Dios para ayudar a otros en el momento que Dios lo requiera, con su vida, con su boca y con sus recursos. Luego dice ahí en el versículo 2, apto para enseñar. ¡Wow! Esta es una cualidad muy importante para nosotros. Tenemos que estar estudiando, tenemos que prepararnos en la palabra de Dios, tenemos que dedicar tiempo, tenemos que inquirir en la palabra de Dios, estar metidos todo el tiempo ahí, y tenemos que estar preparando nuestras clases, preparando nuestras predicaciones, preparando los devocionales. Tenemos que hacerlo, y parte de estar preparándonos es que también necesitamos ser buenos alumnos, fieles estudiantes de la palabra de Dios. Y eso también me lleva a lo siguiente: tenemos que ser enseñables pastores, ¿verdad? Todo aquel que quiere ser pastor tiene que tener esa cualidad de ser enseñable por quien Dios quiere usar. Puede ser un pastor, puede ser un hermano, ¿verdad? Uno debe de estar siempre dispuesto con ese corazón de ser enseñado, ¿verdad? Y cristianos,
también ustedes, todos. En la Gran Comisión, ahí en Mateo 28, 18 al 20, dice que, ¿verdad?, tenemos que ir a todo el mundo y tenemos que hacer discípulos. Y una de las cosas que nos pide nuestro Señor es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Tenemos que aprender, tenemos que ser buenos alumnos para poder enseñar después a otros. Luego, versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Wow, no dado al vino. La Biblia no dice y no condena el uso del alcohol, pero lo que sí condena son las borracheras, las embriaguez, ¿verdad? La embriaguez. En Gálatas 5:21, ahí podemos ver que los que practican las borracheras no van a heredar el reino de Dios. Así de clara es la Biblia. Y en Efesios 5:18, la Biblia nos enseña que no debemos embriagarnos con vino, sino más bien embriagarnos del Espíritu Santo. En 1 de Pedro 4:2-3, la Biblia nos dice que dejemos de hacerlo, ¿verdad? Y eso es importante. Mira, yo creo que un hijo de Dios no puede andar caminando en los caminos en los que vivía antes cuando no tenía a Dios. Yo creo que cuando llega Dios a tu vida tiene que cambiar. Y eso incluye, y esto es mi pensamiento, esto es algo que yo creo. La Biblia no lo condena el tomarnos una copa, pero yo soy una persona de influencia. Las personas están mirando mi ejemplo y yo tengo que siempre dirigir a las personas, no a mí, sino a Cristo Jesús, a través de lo que digo y lo que hago. Imagínate que llega una persona y esa persona va saliendo de un problema de alcohol. ¿Te imaginas yo echándome una? Va a decir, pues el pastor pudo, pues ¿por qué yo no? Y la Biblia, en Romanos 14:21, vemos a Pablo diciendo que por cuestiones de conciencia, él no va a comer carne, ni tampoco va a beber vino, ni va a hacer nada que pueda llevar a un hermano a tropezar, ¿verdad? Alguien que es más débil en la fe. Y nosotros tenemos que pensar en eso. Porque a veces somos de, pues es que pues la Biblia no dice nada y pues me echo una así, pero oye, la gente, y no estoy diciendo que vivamos de lo que la gente dice, lo que estoy diciendo es que tú no sabes quién puede tener esa debilidad y es mejor no ser piedra de tropiezo para otras personas. Yo cuando pienso en los vicios, cuando pienso en inclusive el alcohol o cualquier cosa, siempre hago estas 3 preguntas. ¿Le agrada a Dios? ¿Edifica a otros? ¿Y me edifica a mí también? Si yo puedo contestar estas 3 preguntas, de que agrado a Dios, ¿es algo que agrada a Dios? Sí. ¿Es algo que edifica a otros? Sí. ¿Y es algo que también me edifica a mí? Sí. Entonces, adelante, pero con un no, creo que hay que dejar esas cosas a un lado. Y déjame decirte que si no me edifica a mí, tampoco le agrada a Dios. Si no edifica a otros, tampoco le agrada a Dios. Porque un cristiano no debe de buscar lo suyo propio, debe de pensar en los demás y sobre todo en ser un testigo fiel, alguien que pueda demostrar con su vida y con sus hechos quién es Dios. No pendenciero, versículo 3, ve lo que dice ahí en el versículo 3. Dice, no pendenciero, es decir, alguien que no alguien que tiene violencia, ¿no? Alguien que tiene un enojo incontrolado al punto de pegarle o violentar a alguien de manera física, de manera emocional y también, ¿por qué no?, de manera espiritual. Y creo que no, o sea, imagínense un pastor pegándole a su esposa. No, eso no. Y aunque no seas pastor,
Eso no se puede, no se debe, no es correcto. No hay que ser pendencieros. Y a veces también hay pastores que golpean en el púlpito a las personas con lo que dicen, dando bibliazos. Y no podemos ser así. Una cosa es hablar la verdad y lo que dice la Biblia, y otra cosa es querer tirar y dar, ¿verdad?, balazos espirituales a las personas. Y cuando digo balazos espirituales es tirar piedras, tirar pedradas a las personas, ¿verdad? A eso me refiero, ¿verdad? No, tenemos que exponer lo que dice la palabra de Dios. Eso es todo. No codicioso de ganancias deshonestas. Definición de ganancias deshonestas es recibir dinero por medios impropios, ¿verdad? Eso es. O sea, no debo de buscar mi propio beneficio y hacerlo de manera equivocada, sucia, ¿verdad? Como pastores siempre vamos a tener la tentación al momento de ministrar, de enseñar y hablar sobre las finanzas, ¿verdad? Desafortunadamente hay personas que toman la iglesia para beneficiarse ellos mismos o beneficiar a un grupo de personas y a ellos mismos, y no puede ser eso. No podemos ser codiciosos de ganancias deshonestas, no lo podemos hacer, ¿verdad? La Biblia habla de que no hay problema con el dinero. El problema es cuando el ser humano le toma amor al dinero, cuando utiliza los recursos de Dios para satisfacerse a él mismo y buscar la manera de cómo engañar a la gente para sacar dinero. Luego dice aquí amable. Amable tiene que ver con tener un buen genio, ¿verdad? Es tener un buen trato con las personas. Es una persona que es mansa, que es amable, que no es déspota y que no desprecia a los demás. Es un pastor que se da tiempo para la gente de diferentes estatus sociales, inclusive condiciones de las que sean. Es un pastor que no hace distinciones, que es amable con todos, tanto para los cristianos dentro de la iglesia como para también las personas que no son cristianas. Para con todos hay que ser amables. También dice apacibles. Apacible es una persona que no le gusta, más bien una persona que le gusta ser armoniosa, alguien que le gusta no estar argumentando para causar división, sino alguien que busca la armonía, el trabajo en equipo, alguien que es sosegado, ¿verdad? Y eso es algo que siempre tenemos que tener en mente y que somos llamados los pastores a vivir así, de manera apacible, ser pacificadores. No avaro, híjoles. Es acumular el dinero por simplemente el placer de tenerlo, ¿verdad? Y pues necesitamos tener cuidado a eso, porque el apego desordenado de las riquezas, el amor al dinero, eso es lo que puede hacer que se pierda un pastor. Desafortunadamente, así es el ser humano. Entre más tiene poder económico, entre más tiene influencia sobre los demás, pues se va perdiendo y se convierte en una persona en donde deja a Dios a un lado y busca sus propios intereses. El dinero, inclusive las riquezas, toman el lugar de Dios, y todo aquello que toma el lugar de Dios, eso le llama la Biblia idolatría. Colosenses 3:5, Efesios 5 del 3 al 7, ahí lo puedes ver. Y desafortunadamente hay muchas personas que a Dios lo han sacado de su vida, lo sacan de los servicios para poder sacar dinero a las personas. Versículo 4, vean lo que dice ahí: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Wow, esto es importante, que gobierne bien su casa. ¿Cuál es el principio bíblico aquí? Poner a su familia
¿verdad? En primer lugar, antes que el trabajo. En primer lugar, antes que los amigos. Dios está aquí, ¿verdad? Y luego sigue la familia. La familia es algo muy importante para Dios. Y ahí en la familia es donde nosotros los ministros vamos a dar evidencia de cómo está nuestra espiritualidad, ¿sí? Porque si tenemos a nuestros hijos en sujeción, no por ser tiranos, no por ser personas que obligan, no, sino somos aquellos líderes del hogar que buscan el crecimiento de la esposa, de los hijos, aquel que enseña a los hijos a estar sometido a su autoridad, pero también a otras autoridades. Un hijo que ama y respeta a sus padres, ¿verdad? Desafortunadamente hoy en día lo estamos viendo, que hay muchos hijos que no respetan a sus papás. Una persona, en este caso un pastor que gobierna bien su casa, ¿verdad? Va a demostrar el ser apto para dirigir la casa de Dios. Pastores, diáconos, líderes, tenemos que tomar en cuenta eso. La verdad es que nuestra familia es un buen lugar para practicar cómo debe de cuidarse a la iglesia, cómo se debe de hacer. Recordemos, nuestra esposa es un cuadro de la iglesia y debemos de amarla, debemos de procurarlo. Ahí lo ves en Efesios capítulo 5, cómo amarla. Y luego nuestros hijos, cómo debemos de cuidarlos, cómo debemos proveer para ellos y cómo debemos de estar al pie del cañón en todo sentido con ellos, no solamente en lo económico, sino en todo. Porque si nosotros cuidamos de una esposa y de unos hijos, entonces podremos cuidar a la iglesia, que es un cuadro. Una esposa es un cuadro de la iglesia. Nuestros hijos es un cuadro de los cristianos, de los hermanos, de los hijos en la fe. Ahí es donde se va a ver. Entonces, si no están nuestros hijos, nuestra casa no está en orden, entonces, híjoles, hay que evaluar, hay que ver y hay que mejorar cosas. Luego dice el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito. Un neófito es alguien en posición de liderazgo antes de calificar para esta. La palabra neófito es de neo, nuevo, fito, planta. Tiene que ver con la madurez, no con la edad cronológica. Y yo creo que cada persona, antes de empezar a servir a Dios en un nivel de liderazgo, de un diaconado o de un pastorado, debe de ser probado. Y eso lo vemos claramente en los 7 niveles del discipulado. En el segundo nivel del discipulado, que es la iluminación, nosotros ahí aprendemos de la palabra de Dios y luego aplicamos la palabra de Dios. Y ahí es donde muchas personas se atoran, en donde sí reciben la palabra de Dios, wow, qué padre, pero al momento de aplicarla es donde, híjoles, muchas personas no quieren obedecer lo que Dios dice, no quieren hacer los cambios ni los ajustes que Dios quiere, y siempre entonces serán bebés espirituales, y algunos a lo mejor hasta berrinchudos. Siempre debemos de ser probados para mejorar, para cambiar nuestro carácter, para mejorar nuestra vida. Los líderes tenemos que pasar por ese que llamamos 2B. El A es aprender, el B es aplicar lo que aprendemos. Después tenemos que pasar a un quinto nivel donde Dios está desarrollando, donde Dios quiere, en donde Dios prueba si estamos con Él al 100% o no estamos al 100% con Él. Y nos prueba a través de 3 áreas, y que también ahí es donde a veces muchos que quieren ser líderes, que quieren ser diáconos o pastores, pues reprueban. Y constantemente Dios nos mete por ese quinto nivel en donde Dios está reevaluando, donde nosotros tenemos que reevaluar
¿verdad? Lo que estamos entregando a Dios, y ahí es donde Dios nos va a probar con nuestras pertenencias, con la autoridad, y también nos va a estar probando con se me fue, es la autoridad, la parte de las riquezas y la familia, y a veces va a doler bastante en estas áreas cuando Dios nos prueba, para saber si estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle cada día, si estoy dispuesto a dejar, ¿verdad?, un trabajo para dedicar más tiempo a su obra, si yo estoy dependiendo de Él económicamente o dependo de mi trabajo, si estoy dispuesto a cambiar de residencia o de lugar para dejar la casa de la familia Muégano, ¿verdad?, donde está el tío, el primo, el sobrino, todo mundo. También Dios ahí nos prueba, y a veces nos prueba también con nuestras autoridades, ¿verdad?, tanto en la escuela, con nuestras autoridades allá afuera, y por supuesto también con nuestras autoridades dentro de la iglesia. Un neófito va a correr el peligro de cuando está en un puesto, está en un lugar de liderazgo, alguien que es nuevo, pues va a ser presa fácil del diablo por el orgullo, porque va a empezar a creerse mucho. Y yo creo que un líder debe de pasar por pruebas antes de ser puesto en un cargo de liderazgo, siempre, siempre, siempre. Inclusive lo vemos nosotros ahí, ¿no? Pablo tenía más de 17 años de haberse convertido antes de hacer su primer viaje misionero. Nuestro propio Señor Jesucristo tenía 30 años cuando inició su ministerio, y cuando era un niño, ¿verdad?, él todavía no estaba preparado ni listo para estar en el ministerio, y se sometió a sus papás y se regresó otra vez con ellos. Entonces hay que pasar por pruebas. Nuestro mismo Señor Jesucristo fue pasado por tentaciones, por pruebas, ¿verdad? Versículo 7, ve lo que dice ahí. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Un hombre de Dios, un ministro de Dios, tiene que tener un buen testimonio con la gente de allá afuera. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pues ganar a gente para Cristo, evitar que nos acusen de manera justa a las personas allá afuera, para que en el momento que Dios quiera usarnos con la gente allá afuera, podamos nosotros sin problemas compartir, ¿verdad? Necesitamos tener un buen testimonio de la gente allá afuera, porque, híjoles, si nosotros no tenemos un buen testimonio, tarde que temprano, las cosas que hacemos en oculto salen a la luz. Tarde que temprano todo sale. Se pueden imaginar, en mi caso, yo agarrando, ¿verdad?, por allá afuera, engañando a mi esposa, teniendo otra familia, y de repente llega un vecino en donde tengo aquí en México le llamamos capillitas, ¿verdad?, o le llamamos la otra, ¿verdad? Y llega a esta iglesia porque alguien lo invitó y dice, híjoles, este cuate tiene otra esposa y tiene hijos así asado. Hermanos, tarde que temprano las cosas salen a la luz. Tenemos que estar bien con los de afuera, por un buen testimonio con ellos, para que el enemigo no lo use y entonces nos desacredite, ya no seamos irreprensibles. Recuerden, nosotros somos herramientas de parte de Dios, en las que Dios quiere usarnos para traer gente hacia sus pies, para que la gente se convierta, no para que se alejen de Dios. Y desafortunadamente hay muchos allá afuera que por su testimonio la gente no quiere saber nada de Dios. Hagamos una reflexión. Aquí hay un escáner. Pastores, diáconos, líderes, hermanas, hermanos,
todos los que somos hijos de Dios y que Dios nos llama a enseñar a las personas y que nos lleva a que seamos influencia para ganar a otros, ¿cómo vivimos nuestras vidas? ¿Estamos siendo las personas que Dios quiere que seamos? Las gentes cuando nos critican de manera injusta o de manera justa. ¿Hay algo oculto en nuestras vidas o no hay nada que ocultar? ¿Qué tal nuestra reputación? ¿Cómo están nuestras finanzas delante de Dios? ¿Cómo está nuestra reputación en la escuela, en el trabajo, en la iglesia? ¿Qué puede decir la gente de nosotros? ¿Qué puede pensar Dios de nosotros? ¿Somos buenos siervos y fieles a Él? En todas las áreas. Este es un escáner. El día de hoy, pásate por ese escáner, líder, diácono, pastor, todos, pasémonos por ahí. Cuando yo estaba haciendo esto, te confieso que hay cosas que digo, hijos, necesito mejorar, necesito hacer esto. Y Dios te confronta. Y es algo que deberíamos pasar siempre por ese escáner. Inclusive cuando veas predicadores, cuando veas pastores, siempre a la luz de la Biblia, utiliza este escáner para saber si realmente son o no son. Es más, tú pásame en el mismo escáner si tú dices, Marco será o no será. Hermanos, ya te enseñé la palabra de Dios, ya te enseñé lo que está aquí para que me pases por el escáner, ¿verdad? Y al final del día, pues yo tengo que estar con temor y temblor delante de Dios, viviendo como Él quiere que vivamos. En esta iglesia siempre vamos a buscar que busques a Dios, agradar a Dios, el que veas que nosotros también somos seres humanos, podemos equivocarnos, pero que al final del día, si nos equivocamos, Dios puede levantarnos y que Dios puede hacer algo con nosotros, ¿verdad? Y que también Dios se encarga de nosotros, Él pone y quita. Él no deja que su iglesia sea dañada, Él siempre pone y quita. Así es, ¿verdad? Espero que yo pueda estar siempre presente en este escáner y pueda tenerlo ahí para estar bien delante de Dios. Y hermanos, pues creo que es un buen ejercicio hacer esto para cada uno de nosotros, ponernos en el escáner, ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestro liderazgo, y que bueno, al final del día, si hay cosas que mejorar, hagámoslo. El día de hoy estamos terminando este mensaje, la primera parte de las características, ¿verdad?, de un líder, de un líder cristiano. La próxima semana estaremos hablando de los diáconos, quiénes son, cuáles son las funciones, qué características deben de tener, y eso también se aplica a cada uno de nosotros. Pues bien, que tengan una bonita tarde, los quiere mucho su pastor, Marco Becerra. Ya pronto estamos para regresar otra vez a los servicios presenciales. Estén atentas y estén atentos porque muy pronto vamos a regresar otra vez a nuestros servicios presenciales. Que Dios los bendiga. Nos vemos al rato a las 6:30 de la tarde. Bye.